O se pierde. Ya no le... la... You will do the sound movement. Yeah, maybe we need to. Oh, the electric really? We contact with them because he didn't know, or she didn't know. But we didn't have it. Yeah, then you have to because I need to be. ¿Qué le toca hacer a usted? Se puede llevar a las cajas de la conectar. Ya no la ¿Y el trabajo con el montacargas se lo lleva o usted también? no, nomás lo saco para que no tenga Con la playa, ¿no? Playa. No es nylon, como nylon, ¿no? Delgadito. hay uno que lo ponen ahí, otro que lo ponen plástico. No, pero me imagino. He visto cómo es ese proceso en otros lugares. Buenas tardes. Que agarrarla así, con tus dedos, una luz caliente y subir toda la piel de tu izquierda. Y luego el otro viene y había una máquina donde se hacían las regalitos de santos. Cuando vas empezando y haces así, todas las se preparan. Y échale porque el otro ya lo echó y tú ya te pasaste. Así, tenía su chiste. Buenas tardes. Queridos hermanos,
Sean bienvenidos a la casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa. En el cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos sigue instruyendo y hoy nos trae un mensaje universal de salvación. Dios envía mensajeros a todas las naciones y ese mensaje llega hoy a nosotros. Como una sola familia, cantemos de pie a una voz el canto de entrada. Vienen con alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que suele que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo de sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos.
nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca acostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto. Con júbilo mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en gran grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también ilustré a Teófilo. Después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden para que veas la verdad y lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto,
impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. A week ago, St. Paul reminded us that we are Christ's body and individually parts of it. Today, St. Paul reminds us that we must strive eagerly for the greatest spiritual gifts, the greatest of these being love. As we have come to know through lived experience, love is a verb more than a feeling, a poem, or a country western song. Love requires us to act, to be of service to others rather than be served. Throughout my priesthood, the parishes of the Diocese of New Ulm have had to address the challenges that come with the shortage of priests. It has meant the closing of some parishes and the merging of all the others into what we call area faith communities, where resources, staffing, and priests are shared. The shortage of priests continues to be a great challenge for us. We need to pray for more priests and invite our young people to consider a vocation to the priesthood. But today's homily is not about the shortage of priests. Today I would like to talk to you about an even greater challenge that we currently face in all of our parishes, and it is the shortage of people. Over the past several years, and especially with the arrival of COVID 2 years ago, our parishes have seen a steady decline in weekend Mass attendance and parishioners who are willing to serve in volunteer ministry. The shortage of people in our pews on the weekends is something that we all need to be concerned about. We need to continue praying for and inviting those whom we know to join us for worship. It's important that we share with our family members, our co-workers, and our friends who don't attend church on a regular basis what we experience and what we enjoy about attending Mass and why it is so important to us. Hopefully, our testimonies then will inspire them to consider coming back. But today's homily isn't about those who aren't in our pews tonight or on other Saturday nights. Today's homily is about you, those of you who faithfully come and attend Mass each and every week. The greatest threat to our way of life, and by way of life I mean our ability to gather here and to sing and to pray at Mass each weekend, is the shortage that we currently have of volunteers, people eager and ready to carry out
the many liturgical roles that allow our worship to be life-giving, roles that rightfully belong to you, the laity. We need you. I use the word we because just as it takes a village to raise a child, so it also takes an entire parish to celebrate Mass. Now, with the arrival of COVID and our churches being shut down for nearly 3 months, we were required to improvise and to find new ways to celebrate the Mass with a skeleton crew of people coming in to record it so that you could be a part of it remotely during that time. Even after we were able to gather again in person for worship, we still had to do things differently at Mass in an effort to keep everyone safe. This led to us not being able to pass the basket while taking up collections, not having altar servers, just to name a few things. While we needed to do this for our safety, it did create a new trend, a trend I like to call COVID complacency. Now, this complacency is not freely chosen, but unconsciously it happens to all of us. We come to experience that thus expect that since Father and a few others were able to manage without our help during COVID, then we should be able to function in the same way moving forward. Nothing could be further from the truth. Our parishes and this area faith community need your help. So what is the plan? The plan and the hope is that with the first Sunday of Lent, which is the first weekend in March, we will resume all ministries at every Mass in each of our parishes, with the exception of communion from the cup. However, we have a challenge before us. The challenge is that the current number of volunteers that we currently have to serve as ushers, altar servers, Eucharistic ministers, song leaders, choir members, lectors, soundboard technicians, and the like is at an all-time low. Due to there being fewer children and youth available and to attend Mass on the weekends to assist as altar servers at Mass, we are now needing to open this ministry to adults as well. Due to our low numbers, many of our current volunteers are having to carry out these ministries several times every month, which is not fair to them. Ideally, there should be enough volunteers in each ministry so that each person only needs to be assigned every 4 to 6 weeks. Now, this weekend, we are asking that you prayerfully consider how you can help our parish by volunteering to help with at least one of the many liturgical roles that we need at every Mass here at the Church of St. Mary. Most of you are here every Saturday already, and so having to exercise a ministry while you are here is not a big ask. You are simply being asked to share a bit of your time while you are here so that our celebration of the Mass is an experience that inspires more and more people to want to be here with us as well. Throughout the month of February, we will be conducting training sessions for each one of these ministries. This training will be for those already serving in these ministries as a refresher for them, as well as for new volunteers needing to learn how to do this ministry for the very first time. There are several ways that you can sign up for the different ministries. You can stop in the gather area after Mass tonight and fill out a form and leave it with us before you go home. Or you can fill out the form that is part of this weekend's bulletin and bring it back with you next weekend when you come for Mass. Or thirdly, you can go online and register on our website. The deadline to sign up to volunteer is February 13th. This deadline has been put in place so that by the middle of February, we can notify you of the dates and the times when the training will be conducted in each of our parishes.
We are at a critical moment in the life of our parishes. You are needed now more than ever. Again, our greatest threat to our way of life, that is the ability to come and to celebrate Mass, that it continue in our parishes, is no longer because of not having enough priests, but because now we don't have enough people to help us worship and to pray. To all of our current volunteers and those who serve in one of our many liturgical roles, thank you. You have generously responded and have helped us out during this very challenging and difficult time, and we are grateful. To the rest of you, thank you for coming and for making the celebration of Mass every weekend a central part of your weekend experience. We do appreciate you and thank you as well for your faithfulness. But now we also need your help. Your yes will enable us to carry on and to share with others the greatest spiritual gift, love. And as St. Paul reminds us, love never fails. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, el creado, no creado, pero de la derecha del Padre. Pero de nosotros los hombres, salvación para del cielo. El poder del Espíritu Santo, su poder de la vida, y su hombre. Pero de su gracia crucificada, pero de su resucitada. Para el cielo, su resucitada. Y su resucitada de vida, su gloria. Su gloria del cielo. Su gloria de la derecha del Padre. Y de la gloria. Fin, creo en el Espíritu Santo, en el Dios de la vida, y procede del Padre y del Hijo, y del Padre y del Hijo, y del Santo de la gloria, y de las ofensas. Creo en la Iglesia, Santa, Católica, Apostólica, confieso en los bautismos de los pecados, espero la resurrección del futuro. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Por aquellos que proclaman la palabra de Dios, para que encuentren corazones y mentes abiertas entre quienes les escuchan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes, para que promuevan un ambiente donde los hechos, la verdad y la justicia guíen sus decisiones de gobernar al pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la fe, la esperanza y el amor sostengan a todos cuyas voces no son oídas, y aquellos que sufren de los prejuicios, malos entendidos y adversidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga a los bomberos, personal de emergencia y a todos los que nos cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que han muerto contemplen la faz de Dios. Especialmente pedimos por Angelina Sánchez en su aniversario luctuoso y por la salud de todos los enfermos, en especial por Higinio Millán, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta celebración de la Eucaristía nos fortalezca, para que actuemos con justicia, amor y ternura, y caminemos humildemente con nuestro Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, por que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todas las pastoras y guardas de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se reúnen en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto, y en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, aleluya, amén, amén, aleluya, aleluya, amén. Fieles a la recuperación del Salvador, y según en divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase nuestra voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase nuestra voluntad cada día, y no nos ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en el Señor. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivimos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar, así no habrá egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Buenas tardes. Queremos invitarles a llevar un boletín porque ahí les hemos puesto información de los varios eventos que tenemos en el mes de febrero. La hora santa el 4 de febrero, la fiesta a la Virgen de Suyapa, el 12 la noche de parejas, el curso de dones y carismas, el grupo de oración y otras más actividades parroquiales. Y también les invitamos a llenar las hojitas azules con la lista de ministerios para la misa en las cuales hoy el Padre Steve nos ha invitado a participar. Salgamos del templo dispuestos a reconocer a Jesús por sus obras a nuestro alrededor. Que tengan buenas noches, feliz domingo y una bendecida semana. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este exilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.
recibido el destino de otra labra más fuerte. Es un misión del profeta, palabra de Dios viviente, dando la luz en una entrega perenne. Es de voz, es voz de Dios, y la voz